Hola primos y primas, bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Vero. Yo soy Evelyn y somos las primas de la luna. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vero? Bien aquí, con el calorcito. Primos, primas, con este calorcito que hace, tráigase su bebidota, cervezota, lo que quiera, con hielote. Ya si está en un lugar frío, pues tráigase algo calientito, un tecito, un cafecito, lo que quiera. Salud, que a veces el cafecito... Aunque esté haciendo calor. Para los que son cafeteros, primos y primas, el cafecito aunque esté haciendo calor. Pues sírvase, siéntese, acomódese, que traemos otro episodio, otro capítulo más. Espero sea de su interés. Y pues comenzamos. Comenzamos, prima. ¿Qué ondas? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, prima? Bueno, pues ahora traemos unos temas así, un tema bien interesante. Va a haber un poquito de polémica por las diferentes creencias que nosotros tenemos. Sabemos que sobre México y muchos otros países, pero sobre todo México tiene mucha diversidad de creencias, que aunque fíjate que en México la mayoría de las personas sabemos a qué tipo de creencias pertenece, ¿verdad? Sí, que somos 100%. El catolicismo sí, rifa dijeron. Rifa por ahí, pues bueno. Pues siéntese porque eso se va a poner medio místico, medio acá, de que no sabe mágico musical. Nos vamos a entrar a dechongar, a debatir aquí, pero bueno, ¿tú crees en brujería, prima, o no crees? Ay. ¿A qué te suena brujería? Hablando de calderitos. ¿Sabes? Ándale. Hablando de calderitas. Pues mira, yo soy fan de Harry Potter, tú ya sabes. Y no te creas, pero para mí es que eso de la... Es que la palabra brujería trae mucho misticismo, es una palabra muy grande, es una palabra fuerte, o sea, en ese aspecto me refiero que es una palabra muy fuerte. Entonces, pues sí conlleva algunas cosas. Sí, para mí es bien, no voy a decir que soy completamente escéptica, pero prefiero mantenerme al margen, ¿sabes? Como cuando hablamos de las supersticiones, como dicen. Yo creo lo que me conviene, la verdad. Sí. Entonces, también la sensación que yo he visto o que he sentido desde muy niña es que a lo que no le das el poder de influir en ti, simple y sencillamente no lo tiene. O sea, yo sí te la creo en el sentido de la energía, de el poder de la palabra, el poder de la sugestión. Uh-huh. Esas situaciones para mí son muy reales, pero ya de ahí a irnos a lo metafísico, no sé, y a veces hasta cierto punto prefiero mantenerme al margen. ¿Me explico? A lo mejor prefiero no saber, no sé si en ese sentido me gusta la posición del agnóstico que dice, pues ni creo, ni no creo, o sea, cada quien... Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, exacto. Bueno, pues aquí vamos a entrar en la palabra brujería, pues es algo como que son actos y son acontecimientos que hacemos o que hacen las personas para influir, manipular acciones o manipular personas por medio de la magia. ¿Y qué es la magia? Pues volvemos a lo mismo, este tipo de actos que nosotros hacemos, que por lo regular lo que yo pienso es que se trabaja con la energía. ¿Tú sí crees en la magia, prima? Sí creo. Yo como mágico o como sí. Como las dos cosas. ¿Por qué? Porque sí, es que es una combinación de muchas cosas. Tienes que tener no nomás es ponerte y a ver qué haces. No, o sea, la magia, la brujería, todo, una religión, para todo tienes que ser un erudito. O sea, tienes que haber estudiado algo, tienes que, por mínimo, prepararte. Lo básico, de saber qué es lo que estás haciendo
de dónde proviene, cómo va, cómo es, y ya tuvo allí medio, con esto no se puede experimentar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que pueden tener, bueno, todo tiene consecuencias, pero esto sí trae consecuencias. Si te, como dices tú, si te sugestionas o si tienes el poder de que se manipulen los acontecimientos, pues sí te empiezan a suceder cosillas ahí raras. Ándale. Para los que sepan, pues ya saben de qué estoy hablando. Pues bueno. Ya ves, por eso yo digo, de lejecitos. Bueno, pues nos metimos aquí a buscar en una religión, le llaman religión pagana, que son los Wiccans. Los wiccanos, wiccans, los wiccas, que es considerada religión, una religión pagana. Pero bueno, corrígeme si me equivoco, su clasificación es neopagana, porque no es una religión antigua como tal, la Wicca. Está basada es que fíjate, hay varios. Ahorita traigo otras, más bien traigo la información de cómo nació, por qué se le llama así, por qué algunas cosillas, pero por ejemplo, es que hay la Wicca, como dices, la neopagana, la pagana, la que era antigua y la que es la Wicca moderna. De un tiempo para acá, se supone que ya le hicieron la Wicca moderna. Yo creo más en todo lo en todo lo que hacían antiguo, más antes que lo que hacen ahora. Es que luego, ese es mi problema a veces. No falta el que se avienta su viaje su rollote y dice, yo tengo la verdad absoluta de la verdad. Ya, yo yo la inventé, yo soy el padre de esta. Y se autoproclaman el nuevo Mesías de esto, del otro. Exacto, ¿no? Y luego meten la cabeza en sombreros y luego traen piernas. Y andan sacando hasta lo que no es, los sombreros, ratones, cucarachas. Y no nomás palomas. Y les hablan las piedras y hacen nuevos libros y se inventan nuevas historias y prometen planetas. Ese es el problema para mí, en donde alguien se saca de la manga una nueva historia inverosímil y ya de ahí sale una nueva religión y pululan religiones nuevas. Yo le voy más como yo hace ya un tiempecito que empecé a leerla y a estudiarla como tal, a saber, no me la sé así todavía al 100% que digas, uy, ya se me sé todos los rituales. Sacerdotisa. Ya soy sacerdotisa y que el otro, no. Pero me ha interesado de poquito en poquito conocerla, así como si te pudieras interesar por cualquier otra religión, ¿no? Entonces, es que es muy interesante. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es con como dices tú, que en todas las religiones, prácticas, cultos, de lo que sea, como dices, siempre va a ser el que se cree el nuevo Mesías y que el profeta y que yo salvo y que esto y que el otro, ¿me entiendes? Ajá. El Moisés y que... Sí, el nuevo Mesías. Están haciendo... Entonces, la nueva arca. Ajá. Entonces, por ejemplo, y a mí me interesó y me llamó la atención esta práctica Wicca, porque ellos se basan mucho en cosas naturales, o sea, experimentan mucho, son muchos curanderos con hierbas, con cosas naturales, que pues a mí la verdad sí me llama mucho la atención lo de las hierbas y todo ese rollo. Sí. Entonces, pues bueno, hay una doctora estudiada que se llama Margaret Murray, que ella descubrió los orígenes de la brujería en el Paleolítico, de hace 25,000 años. Okay. Que según ella era una línea directa personal y una religión totalmente organizada durante siglos hasta antes de Cristo en Europa occidental. Sí. Mira, yo les traje un libro que probablemente el nombre les haga un poquito de ruido y les digan, ay, esos libros que... Pero, por ejemplo, miren, es este libro me gustó mucho, fue un regalito que me hicieron, yo ya lo leí, de aquí es de donde todavía yo refuerzo muchas cosas, pero en sí, si tú, primo o prima, quieres venir a buscar aquí un ritual de que quiero hacer un amarre, no lo vas a encontrar. Aquí viene pura historia. O sea, no vienen rituales de que, ay, que prende una vela, que hace esto, que ponle que y baila y que eso. No, aquí viene pura historia de la religión Wicca, cómo está conformada, todos las jerarquías que hay, que ahorita, pues obviamente que por el tiempo que tenemos, pues no nos va a alcanzar así a desmenuzar
todo lo que son los rituales y que esto y que el otro, pero por ejemplo un poquito pero es casi pura historia, que a lo que se dedican, por ejemplo a la lectura de manos, obviamente que todo eso también, que el tarot, que ahorita sabemos que, ay Dios mío, hay infinidad de gente que no, que yo te voy a leer sí, luego voy a aprender a leer el tarot. Un emprendimiento. Que una señora güera lo está sacando. Le estás sacando, mijo, a ver. No, pero. Échale un algo al caldero, préndele, mijo, échale la foto ahí, quémalo. Oh, quémala. Que chille. Que chille. No, pero por ejemplo, también, te digo, a mí esas cosas me hacen ruido y porque buscas información de, bueno, cómo aprender a leer las cartas y buscas en una bibliografía y te dice, esto significa esto y esto significa ¿Y ahora? otro. Y buscas en otra fuente y te dice una cosa diferente, esto significa esto, otro, y esta carta significa cosas diferentes de uno. Entonces dices, o sea, se lo están inventando, ¿estás de acuerdo? O sea, nada más, no, bueno, no voy a juzgar, y aparte y no juzgo para nada. Ya es muy fácil y pura charlatanería y que muchas personas ya porque te dicen ahí en un librito cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, no, o sea, lleva un proceso y obviamente así como lleva un proceso en determinada religión, que desde que estás pequeño te van inculcando que vayas a la escuela, ¿no?, religiosa o que vayas haciendo, digamos, como en la católica, vete que a las clases de catecismo que para que te vayan enseñando que cómo se reza, que cómo es, o sea, oye, es toda una vida porque todavía tienes 18, 19 años y todavía sigues yendo a aprender allí. A confirmación. Obviamente que así es en todas las religiones y todos los cultos, o sea, no de la noche a la mañana vas a aprender a hacer esto y lo otro. Los sacerdotes que son yo menciono mucho la católica porque pues obviamente que es en la religión en la que yo me creí y en la que tengo más conocimiento. Los sacerdotes exorcistas, pues obviamente que no de un día para otro aprendieron a hacer eso y no de un día para otro supieron todo un ejemplo o simplemente un sacerdote normal. Un pastor de un culto, un sacerdote, una sacerdotisa, como se les llama en los Wiccas. Aquí se les llama, aquí por ejemplo, les llaman asexuados, no es ni un hombre ni una mujer, no tiene una inclinación. Para ellos se maneja un sacerdote y una sacerdotisa. Igual creo que lo que son sus divinidades están en paridad, ¿no? Incluso en algunas situaciones creo que he visto que va hacia la Trinidad, pero de una sola. Por ejemplo, he visto representaciones de la diosa, que no sé si se llama, no sé si tiene nombre tal cual o se le dice solo diosa, que es como las fases de la luna, que es el menguante, creciente y nueva. Es que mira, por ejemplo, llena y ahí vamos para allá. Mira, por ejemplo, estos seres que digamos, asexuados, que pertenecían a desde el paleolítico decimos asexuados porque ellos no definían ni que un hombre estuviera al frente de la religión, que ahorita vemos desde dónde empezaron a llamarle, cómo empezaron a estructurar esta religión que ellos le llamaban. Entonces, desde el paleolítico, ¿qué hacían? Que el paleolítico es lado de piedra, allá de los trogloditas. Para los que no sepan. Bueno, de los trogloditas. Ellos, pues, la primera actividad que hacían para sobrevivir era la caza de animales. ¿Y la recolección? No, primero la caza de animales antes que la recolección. Porque la caza era cada, podían pasar días sí, para días o semanas. Sí, es que vamos a explicar eso. Mira, es que primero se dedicaban lo más rápido y lo más así de que, por ejemplo, los cultivos no te crecían de un día para otro. Ah, no, pero no, para entonces no cultivaban, recolectaban, por eso eran nómadas. Entonces iban y recolectaban todo el fruto de este lugar y ya, y camínale más allá. Exactamente, porque ya se acabó aquí, vámonos para allá. No existía la agricultura. Exactamente, bueno, pues nomás cazaban. Y pues obviamente que decían, bueno, pues vamos a cazar y ya matamos a estos. Pero, pues para seguir comiendo necesitamos que se reproduzcan. Si no, pues ¿cómo vamos a seguir, verdad? Entonces ellos, pues obviamente que con las pieles, en los tiempos que venían de invierno, de las temporadas así de donde estaba muy austero, todo el argüenderío y que estaban los climas feos, pues con las pieles se tapaban los cuernos. Y por lo regular, los animales que cazaban tenían cuernos. Bisontes, todos tenían cuernos. La mayoría. Bueno, pues total. Entonces ellos, como no empezaron a estructurar, a decir, bueno,
nosotros ya para, como decía ahorita, para volver a comer tenemos que hacer que se reproduzcan ellos. Ajá. Entonces empezaron a estructurar su, por así decirlo, su religión sin darse cuenta. Dijeron, pues tenemos que tener, hay que hacerle una veneración a algo, a una deidad. ¿Para qué? Para que esa deidad nos ayude a que esto se vuelva a reproducir, a que nosotros nos volvamos a reproducir, porque también obviamente que sabían que el propósito del humano pues es reproducirse en una de sus etapas. Entonces empezaron a hacer unas esculturas. Ellos como son muy apegados a la naturaleza, ellos a la lluvia, al sol, entonces sí, las primeras deidades siempre fueron por la naturaleza, el sol, el agua, la lluvia, la noche, el día, todas las cosas fuego, que para ellos no tenían una explicación, o sea, no tenían forma de explicarte qué es ese fuego que da luz a nuestro día, esa luna que acompaña las noches, o el agua de dónde, o sea, todo eso que no encuentran o no encontraban una explicación de dónde, de por qué, iba a ser una divinidad, iba a ser un dios, porque y sobrepasaba su humanidad. Sus capacidades como humanos. Bueno, pues entonces ya empezaron a armar ahí, bueno, pues necesitamos que se produzca esto, nosotros también, necesitamos que acá, que allá. Entonces ellos, es donde empezaron los primeros indicios de religión, de decir, bueno, pues respetamos mucho la naturaleza, pero pues un relámpago, una tormenta, el fuego, todo eso, como dices tú, son más allá de nuestras capacidades como humanos, y empezaron a darles nombres de deidades, pues obviamente, como se decía, que eran politeístas, ¿no? Que tenían varios dioses, pero pues todo iba a un mismo fin, a reproducirse animales para que siguieran comiendo esto y lo otro. Bueno, pues fue donde empezaron ahí más o menos a tener indicios por ejemplo, se basaban mucho en los indicios de la religión, y ellos, conforme a todos estos aspectos de la elementos de la naturaleza, entonces les empezaron a dar allí nombres, y empezaron al de la casa y al de la fertilidad empezaron a formar con en aquel entonces arcilla, empezaron a hacer unas formas, unas estructuras que para ellos tuvieran una imagen o algo representativo de que fuera adorar a la fertilidad y adorar a materializar su idea. Exactamente. Entonces, ¿y qué fue lo que materializaron? Pues una imagen de arcilla, una en forma de mujer, que es la que representa la fertilidad, pero no tenía brazos, no tenía rostro, de hecho, hasta tiene, en el libro que les mostré ahorita, tiene hasta su vientre abultadito. No crean que eran acá bien operadotas. O sea, un cuerpo de mujer real. Entonces, para ellos esa imagen fue uno de los primeros, en físico fue una de sus primeras deidades a los que le empezaron a venerar. Y la otra estructura que fueron a la de reproducirse, como todos sus animales por lo regular tenían cuernos o tenían una estructura en su estructura ósea, algo que formaba como un cuerno. Entonces, ¿qué hicieron? Una deidad con unos cuernos. Entonces prácticamente hicieron un círculo, eran complementarios uno del otro. Así es. Uno te sirve para cazar, pero para mantener la casa necesitas la fertilidad tanto de la tierra, los animales, los seres humanos, porque a fin de cuentas los seres humanos van a ser el equipo que te ayuda a seguir cazando lo que siguen haciendo. Ya a esa estructura pues era la de la fertilidad que ahorita la conocemos como Venus. Ok, Venus. Venus. Y al otro, Cernus, algo así, Cuernos, Cernus, algo así era el dios. Justo el de la... Sí, Cernus, algo así. No sé si está bien la pronunciación, pero por lo que yo leí así, leído así literalmente, Cernus, y a la estructura de la mujer, pues era Venus. Okay. Entonces, pues ya ahí tenían ya estructurado por así decirlo, su dios y su sacerdotisa, que era lo que ellos, ¿por qué? Porque principalmente pues era para que no se les acabara el alimento y todo eso. Ok, entonces a la estructura de Venus, pues obviamente que la empezaron a manifestar como madre tierra, madre naturaleza, y a su estructura con cuernos, pues a lo de los animales, la ganadería.
Entonces, pues ahí fue, dime. Me suena como un yin yang. Ándale. Ajá. Como el complemento y de hecho, ahorita el vamos a equilibrio. hablar un poquito más adelante así al grandes rasgos. Ok. Es que todo es así como que grandes rasgos para que vayamos más o menos captando así como por qué se forma esta religión y esto y lo otro. Ok. Bueno, pues ya. Tenían ahí su él y su ella, en donde pues esto era para los animales, para la fertilidad de los animales, esto era para la fertilidad, para que la tribu siguiera creciendo. Ok, entonces, pues a esto, pues no tenían nada más tener sus estructuras ahí de arcilla, sino que pues tenían que realizar sus rituales, sus bailes, con las pieles de los animales, pues hacían sus vestimentas, hacían sus bailecillos allí. Y a la estructura del cuerno que se le llama cernus o cerne, aquí lo tengo, cerne también, entonces a él también lo ubicaban como el dios de la muerte. ¿Por qué? Porque vida y pues, muerte. exactamente. Sí, por Ajá. la En casa. determinado momento fueron avanzando y fue cuando empezaron ya no eran recolectores, ya empezó la agricultura, ya empezaron a establecerse ya a la agricultura. ¿Por qué? Porque ya juntaron, como dices tú, vida, muerte. Entonces fue cuando empezaron ellos a cultivar, a descubrir la agricultura. Ok. Porque ya medio se estaban... Ya es un pasito más ya adelante. es un pasito más adelante. Entonces, pues para tener éxito en tanto toda la jerarquía que tenían en la tribu, para tener éxito en la cacería y en otras necesidades, pues que todas las necesidades que tenía la tribu, de comer, de vestir, de proteger, de todo eso, ¿me entiendes? Ok. Bueno, ay no, pues allá en las Europas, entonces empezaron pues esto fue allá en Europa Occidental, entonces, bueno, dijeron, ya tenemos más o menos allí, pero, pues, ¿qué crees? ¿Qué se necesita para que una tribu, una sociedad, se maneje, se estructure bien? Una estructura. Pues sí, eso justo. Y una estructura necesita un líder. Entonces ya dijeron, no, pues ya tenemos esto, ya tenemos, ahí vamos armando el rollo. Entonces necesitamos quién dirige y quién controle todo esto. El organigrama de todo. Exactamente. Ok. Muy bien, entonces ahí supongo que empiezan a salir los sacerdotes, pastores o sacerdotes. Exactamente, es ahí cuando empezaron a nombrar a un sacerdote por la deidad de cuernos, pues el masculino, y la sacerdotisa por la edad de la fertilidad. Siempre dualidad. Siempre una dualidad, siempre se manejaron de esa manera. De hecho, en la actualidad, todos los ritos, rituales y todo lo que se hace, siempre tiene que estar un sacerdote y una sacerdotisa presente. Ok. En todos los rituales. Interesante. Ok. Bueno, pues a estos hombres, a los sacerdotes les empezaron a llamar sabios. Porque obviamente, pues aparte de hecho, cuando ya empieza a avanzar un poquito más la humanidad, y llegamos a la época de los 1500, 1600, que es cuando están las monarquías de reyes, de esto, del otro, que todavía no existía el cristianismo. Entonces, no sé si te acuerdas, en muchas historias, películas, relatos en donde dicen que todos los reyes es como los gobernadores o los líderes de ahora, que tienen su consejero. Pues tenían sus hombres sabios que les dictaban ahí qué rollo. ¿Para qué años? Como los 1500, 1600. Antes de Cristo. Porque así todavía. Exactamente, es ahí cuando empieza ya ya más o menos ahí a meterse ahí cuando empiezan ya después de esto empiezan allí a meterse lo de invadir lo de el cristianismo. Ahorita vamos para allá. Ok, entonces sí es después de Cristo, pero cuando apenas está divulgando. Lo del paleolítico, pues obviamente como ya en esta época ya fue cuando ya se empieza a inmiscuir los cristianos, que ya empiezan a salir, que ahorita vamos a ver por qué empiezan a salir todo este rollo. Entonces los reyes tenían sus hombres sabios que les dictaban, el rey no movía una mano, sino consultaba con su sabio. Ajá. Oye, ¿qué aquí? ¿Qué onda? ¿Qué se hace? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Incluso entonces, algunos eran astrólogos. Porque astrónomos todavía no existían. Pero dale vuelta a la página. No, de hecho, como el Cantinflas. Les digo yo escribiendo hasta acá en la mesa. Como yo de
chiquita y acá y lo le doy vuelta con... yo me lamía un dedo y le daba con la otra mano. Pero es que... Bueno, pues estos tenían que fungir, no nada más como hombres sabios, que de hecho muchos eran astrónomos, astrólogos. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban mucho por, como hemos visto en otros capítulos de que hemos tratado temas así de época. Se guiaban mucho por las constelaciones, por el universo, por eso es mucho de la lectura de los signos, que de las fechas de nacimiento, porque pues obviamente que era todo lo que se basaban ellos para poder definir el futuro y qué esto y decisiones y cómo va a estar y luego, era su calendario, sí. Era su guía, era en mucho era su su brújula, su mapa, su calendario, todo el observar el cielo. Y aparte de lo que estudiaban en los libros, de los que poquitos que había en aquella época o de la poca información que había, ellos tenían que ser pues sacerdotes, tenían que ser magos, tenían que la adivinación, tenían que saber mucho de hierbas. O sea, y las plantas, por ejemplo, que un té, que esto, que el otro para curar, todo eso. No era nomás ahí, ponle a ver que esto es para... No, ellos tenían que saber cantidades, qué plantas eran todo lo de la hierbería, ¿no? Todo lo herbolario. Toda su clasificación y las propiedades, cuáles son venenosas, cuáles no, qué cantidades te debo dar, qué para esto, qué para el otro, ¿me entiendes? Bueno, perdón, pues ellos deberían de saber todo eso. Bueno, pues aquí es donde empieza a llegar el cristianismo. ¿Cómo empieza a llegar? El afán de, por ejemplo, los obispos y todos estos que ya eran nombrados por la religión cristiana, como surgió la religión cristiana, entonces ya eran, obviamente, que era muy poquito la religión cristiana, entonces, todavía en ese entonces, a estas religiones paganas, neopaganas y a todas estas religiones antes de Cristo se les llama o al menos a la Wicca se le llama la vieja religión. Entonces empieza a llegar el cristianismo, pero ven que no se difunde tan rápido. Entonces, ¿qué hacen los obispos? El Papa Gregorio el Grande hizo un intento por hacer la conversión a gran escala. O sea, que dijo, no. Y dijo, yo todo grande. Entonces, dijo, no, pues, ¿sabes qué? Hay que empezar a trabajar aquí con estos, porque pues ya queremos meter aquí todo el cristianismo y todo esto. Uh-huh. Porque veían que pues obviamente la religión y a estos hombres sabios y todo eso les empezaron a llamar los Wiccans, Wiccanos. Ahorita vemos qué significa la palabra. Pero entonces empezaron trabajando con ellos y no convirtiéndolos. Sí. Bueno, es que al principio sí, me imagino que en los inicios del cristianismo pues no tenía el poder que tenía más adelante. Uh-huh, uh-huh. Entonces empezaron... Es que mira, fíjate bien cómo estuvo el rollo. Te digo que empezaron con decir, ¿sabes qué? Pues queremos propagar esta religión, que son el cristianismo. Entonces, pero pues son muchos, mijito y mijita. Son muchos, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? Entonces papa empezó a decirles, a juntar a todos y decirles, vamos a ver qué hacemos con todos estos y a darles en la torre y a convertirlos. Pero obviamente que eran, le empezó a funcionar, pero muy lento. ¿Por qué? Porque era tan fuerte las costumbres y las tradiciones que ellos traían, entonces que no fue tan fácil. Entonces empezó a trabajar. Entonces empezaron por decirles, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a poner una estructura así, que es un templo así y así, y los vamos a obligar a los paganos a que vengan a estas estructuras que son las iglesias cristianas. Okay. Pero, pues, ¿quiénes crees que eran los únicos? O sea, si había más poquitos cristianos y más paganos, ¿a quién le iban a hablar para que construyeran las iglesias? Pues a los paganos. A los paganos, pues eran los artesanos, que había más, o eran más artesanos paganos, entonces les dijeron, vengan para acá, queremos que nos construyan iglesitas y así, y así los vamos a obligar a que vengan aquí. Porque ellos mismos lo construyeron. Exactamente. Okay. Entonces, fíjate bien los paganos que hicieron, ni tontos ni perezosos, ni tardos ni perezosos, y ni tontos ni perezosos. Dijeron, sí, te vamos a hacer tu iglesia. Ok, te la hacemos. Pero bueno, ellos acá muy sutilmente, en las estructuras de las iglesias, empezaron a meterle un poquito de esencia de ellos. Sincretismo.
Sí, sí. Imágenes que para ellos representaban la religión Wicca o la religión pagana, las empezaron a poner ahí. ¿Para qué? Para que al momento en que los obligaran a ir, de la forma que tú quieras, ellos estar en una, pues la estructura, pero viendo las imágenes o algo representativo que pusieran para ellos, y dijeron, pues aquí venimos, no le hace, pero no te vamos a rezar cristiano. De lo cristiano te vamos a rezar por lo que... Lo triste de esa situación es que conforme vayan pasando las generaciones, después ya no van a estar conscientes de esos pequeños símbolos escondidos y se van a convertir al rito completo. Por eso decimos, bueno, a mí siempre se me ha hecho como que un tabú, no sé, las estructuras esas donde hay gárgolas en las iglesias. Órale, ¿de ahí vienen? ¿De ahí vienen las gárgolas? Es que supuestamente tienen algo de allí, de lo que ellos pusieron allí en esas gárgolas, que supuestamente las gárgolas para el cristianismo son los que van a ahuyentar a los demonios. Entonces, acuérdate que con el nacimiento de una era cristiana, para una era con el nacimiento de la era cristiana, el Dios de ellos, de estos cristianos, para el Dios de esto, iba a ser un demonio. Iba a ser un demonio, y sobre todo porque la pagana tenía una deidad en donde tenía cuernos, que es el simbolismo que le da el cristianismo pero el cristianismo, en el cristianismo, el otro, por decirlo de una manera, o el demonio, no nació junto con el cristianismo, junto con la iglesia. Eso fue un constructo que se hizo más adelante a partir de la Divina Comedia, en donde ya se visualizó una forma, y después cuando dije, ya estando el cristianismo en boga, fue cuando dijo, vamos a darle forma al enemigo. Exactamente. Sí, pero pues como a lo mejor en ese entonces todavía no estaba así tan definido como tal, ¿me entiendes? Que este es el oscuro de aquella religión. No, pero por la forma que tiene y como empezaron como dices tú, a ellos a tener también, darle una imagen a esa deidad, que pues ya vienen otros rollos ahí de donde viene el nombre y esto y lo otro, pero es un poquito más complicado de descifrar todo ese rollo. Uh-huh. Bueno, pues total, que te digo, dime prima, dime. A lo mejor fue que para entonces se le terminó de dar forma con las ideas del libro, con las ideas de las religiones antiguas paganas, y todo eso se terminó de darle forma a... Sí, ajá. Al entonces, demonio. Pues obviamente que una, con tal de opacar a la otra, o de una ganar más masas o más feligreses, o como les quieran llamar, pues obviamente que tenían que, como dices tú, el oponente, de decirle, pues tú esto y esto y esto, así como en todas las religiones, creencias y todo. Pero fíjate bien lo que yo considero. Yo considero que todas las religiones, cultos y todos los hindúes, todas las religiones tienen sus dioses de la manera o sus deidades de la manera que le quieran llamar. Claro, pues es que todo eso todo eso es resultado de su cultura y de la evolución que han tenido en cuanto a sus creencias, la forma de construir las respuestas a las cosas que no podían explicar desde sus antepasados. Es la forma en la que, igual, y no lo estoy diciendo, no es un concepto sacado de ningún lado, es mi forma de interpretar a lo mejor. Uh-huh. El cómo cada cultura, cada país o cada región le dio forma y le dio nombre a, como dijimos ahorita, eso que no sabes cómo explicar, eso, uh-huh, esa esencia de la naturaleza, de la fertilidad, la furia del fuego, el día y la noche, cosas que no puedes explicar, de alguna forma le van a dar un significado y le van a poner un nombre según la situación, porque no era imposible que del otro lado del mundo le fueran a llamar Jesús también, o también le llamaran Buda. Donde simplemente el idioma. Exacto. Entonces, es exactamente eso. Como aquí es Jesús María, ya en las otras es Isis y Osiris, y así en otra religión le llaman, que siempre tiene que haber la dualidad, la paridad, de donde haya como dices tú, el yin y el yang, que obviamente que en todas también tiene que haber lo blanco, lo negro, lo oscuro, lo bueno, las deidades de bajo mundo, las deidades de divinidad y todo eso. Okay. Pues obviamente. Entonces, bueno,
Pues entonces a medida que el cristianismo se fortaleció y la vieja religión quedaron atrás, dice, quienes no eran cristianos empezaron a ser conocidos como paganos. Que los paganos, la palabra viene del latín pagani, que significa que vive en el país. Y quiere decir, o los gentiles, les llamaban los paganos o los gentiles. Uh-huh. Y los gentiles, pues querían decir el que habita en el matorral. Sí, pues la gente. Exactamente. El populacho. O sea, como los salvajes de la... El populacho. Los salvajes de la tierra. Y empezar la persecución. Sí, ahí viene lo mero bueno. Entonces, pues bueno, dichos paganos pues tenían que comer, tenían que vivir y obviamente que los demás también. Entonces empezaron a hacer, como te decía ahorita, te comentaba, hacer sus rituales de fertilidad. Entonces, dichos rituales, ¿en qué crees que consistían? Si eran paganos... espérame, déjame te doy otro dato. Ellos contemplaban mucho las fases lunares. Las fases de la luna. Sí, es que es lo que te digo, ellos observaban muchísimo el cielo más en la noche, que sobre todo la luna llena y la luna nueva. Ok, porque pues la fertilidad supongo que viene desde ahí. El porque nacimiento y la muerte. Porque aparte las fases de la luna, eso sí, sé que están ligados a la agricultura totalmente. O sea, la agricultura se basa en las fases lunares. Uh-huh. Más que en el clima. Porque no hay una temporada en que diga solamente en este espacio se puede sembrar o cosechar. Como dicen, hay temporadas para unos cultivos, hay temporadas para otros cultivos, y quienes les decían cuándo venían o salían las temporadas o cuándo podías germinar alguna Así es, ya a eso vamos, como ya tenían ellos ya estructurada lo de la agricultura, entonces ellos hacían este tipo de rituales, en donde en luna llena y en luna nueva hacían sus rituales. En uno hacían obviamente que el ritual en donde ellos, pues obviamente que el elemento fuego era el que los empoderaba, y bailaban alrededor del fuego con horquillas, palos de escoba, todo eso, que asimilaban que eran caballos, Sí, están representando una cacería. Entonces, ellos brincaban y bailaban lo más alto que podían, a que no te imaginas para qué. ¿Porque eran los animales? No, para darle una instrucción al trigo, al maíz, a lo que sembraban, qué tan alto crecer. Ok. Es que me enfoqué en la cacería, entonces era todo complejo más. Sí, hacían sus rituales para cada cosa. Okay. Pero en especial se enfoca porque obviamente llama la atención. Es ahí donde empiezan los cristianos a decir, pues estos que están haciendo allá con sus escobas y esto y lo otro y para acá y para allá, y pues ¿qué crees que lo adoptaron como los Q, ¿no? Esto le están haciendo un ritual a aquel. Y andan ahí volando en escobas, que muchos afirman que ya volaban en las escobas y hacían esto. Es de ahí donde les empezaron. De ahí viene que las brujas vuelan en escoba, porque andaban brincando con los palos y las escobas. Y es donde les empezaron a llamar brujos y brujas. Por eso, sobre todo en esta religión, se les llaman brujos o brujas Wicca. Ok. Que volvemos al principio del podcast. Brujería, son, pues obviamente todo este tipo de acciones para poder manipular con la energía de ellos, de los elementos de la naturaleza, que era la luna, que era el fuego, que era obviamente que ya después incorporaron los otros dos elementos. Que a fin de cuentas, si te pones a analizar, todas las religiones tienen sus ritos. Exactamente. Y a fin de cuentas, sea católico, sea budista, sea hindú, sea wicca, sea santería. Así es. Hay rituales que precisamente bajo una situación en la que estás haciendo ya sea algo repetitivo, alguna acción, un baile, un canto, una oración, vas a entrar hasta cierto punto como en un trance. Exacto. Y que yo sepa, ese es el fin de la oración y de la meditación. La oración es una meditación. Ajá, entonces esa meditación o ese trance es lo que te ayuda a mover las energías.
hasta donde tengo yo entendido. Sí, No sé claro. si me equivoco. No, o sí, sea, sí. si voy Sí, por sí, ahí. porque en las otras religiones tú te hincas, vas y pides, rezas en algunas religiones o en la católica rezas el rosario porque haces todo el ritual de encender velas. En todas las religiones enciendes velas. Ajá. Nada más que lo hacen de diferente manera. Entonces empiezan a trabajar con tú invocas a fulanito, a fulanita, ya que ellas después se distorsionara y que empiecen a llamar a todas otras deidades, pues ya eso es otro rollo. Ay, nonita. Ya cuando se inventó la línea directa de la Ouija. Ya cuando se inventó la tablita esa que te mueve para allá y para acá, ya valió madre. Entonces ya andaban todos así espantados. Marque al 000 hasta que se le canse el dedo. Fue el celular metafísico. Bueno, pues conforme estos rituales que hacían, pues obviamente que les empezaron a llamar brujas. Entonces obviamente que la religión cristiana empezó a decir, no, pues esto fue cuando empezó. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿La cacería? La cacería de brujas. Pues sí. Pues sí. La Santa Inquisición. Exactamente. Y que de santa no tuvo Ay, Dios mío. Bueno, pues empezó lo que le llaman la cacería de brujas. Uh-huh. Empezó la fulanita de tal a decir, no, pues sabes que esto ya se nos están saliendo así como que mucho del huacal. A ver qué hacemos, mijitos. Y empezaron a hacer cacería de villa en villa. A ver quiénes practicaban determinadas cosas. Mira, a mí me atando cabos a veces en esa situación, yo creo que personal también, opinión. Creo que mucha culpa de eso tiene el haber caído en el oscurantismo, porque al cazar tantas brujas que a fin de cuentas eran curanderas, sacerdotisas como les llamaban. No, y más, o sea, y no me refiero más que en el nombre, sí. Más que en el sentido de la religión, de los conocimientos. Ajá, tú lo has dicho, ellas tenían conocimientos ancestrales de la curación con plantas, eran parteras, conocían el cuerpo humano, y cuando en el momento en el que se hace tabú la desnudez, el cuerpo humano, el conocerlo, que ahí vamos también. Empiezas a cortar cabezas de personas que eran valiosas para la sociedad porque curaban, porque ayudaban a los nacimientos, porque conocían la fisionomía, a lo mejor también en cuanto a la agricultura, a las fases o a las fases lunares. Todo ese conocimiento fue pasos hacia atrás, ¿estás de acuerdo? Claro, sí. Sí, porque por ejemplo, antes de tener los medicamentos convencionales de esa época, y obviamente de dónde sacaron los medicamentos convencionales, de ponerle su granito de procesar las plantas, su granito de aquí de esto, pero tenemos que hacerlo que perdure más, que tenga un efecto más fuerte. Fue cuando empezaron a meterle todo este tipo de a los con nutrientes de las plantas. Bueno, pues empezaron la cacería, y de las más sonadas, bueno, fueron ahorcadas, fueron torturadas, hasta fueron quemadas en leña verde. ¿La qué? ¿La qué? Omitamos ese de nuestro video anterior. ¿Qué más? No es cierto, tú dijiste que la leña verde quema más. Sí, quema más, mijos. Pues bueno, por eso también por eso también las traían en friega estas también mujeres. Por eso. Y sobre todo mujeres. Ajá. O sea, sobre todo mujeres porque pues sí, porque la libertad sexual, ajá, y el autoconocimiento no era otro tabú. Entonces, fíjate bien, empezaron a torturarlas, a colgarlas a las personas, no nada más mujeres, a esas personas. Pero no principalmente. Pero principalmente por bajo el concepto o bajo el pretexto de que hacían prácticas que veneraban a la oscuridad, que no lo dudo que también hubiera unas que anduvieran ahí en el ocultismo y todo ese rollo, no, claro, que lo utilizaran para, pues obviamente que para otras cosas. Entonces, bueno, pues en esta cacería de brujas, ¿quiénes crees que fueron las más icónicas en las de Salem? ¿Te acuerdas? Sí, las brujas de Salem, sí. Ese fue muy mencionado. Pero ellas no fueron necesariamente 3, ¿verdad? O sea, fue todo un... No, fueron muchas, miles de personas, nomás que las más mencionadas, que fueron reconocidas como brujas de Salem, fueron Bridget Bish y Sarah Good, que por ahí eso está interesante también ese rollo, no vamos a andar qué hicieron ellas ni que esto que el otro, pero fueron de las principales. Uh-huh. Que, por ejemplo,
A lo mejor ellas ni siquiera trabajaban en el ocultismo, pudiera ser, hay que verificar ahí datos, que pudiera ser que también que sí, pero toda esta cacería a que no sabes qué despertó en los papas, en los reyes, en todos los que quisieron debatir todo esto. Decir, ¿sabes qué? Pues vamos a poner de pretexto que estos hacen esto y esto, porque a mí fulanito de tal me debe, porque a mí fulanito de tal no me gustan las ideas que trae, y ponemos el pretexto de que hace hechicería esto, el otro, brujería esto, el otro, y tenga, mijito, también. Sí, porque entonces no hacían averiguación, entonces decía, esa es bruja, y ya, órale, sin previa averiguación, porque se suponía que el castigo iba a demostrar si era bruja o no. Así es. Si la meten al fuego y sobrevive, era bruja. Y pues todas se quemaron y se murieron, mijitos, y pues los hombres no era también. Bruja, fíjate, a lo mejor no era bruja, o si sí era bruja ya la matamos. Lo que pasa es que las ideas, Entonces, cuando se hacen ideas así bien arraigadas y que tenemos ya de siempre, o que nos gusta algo y ya nadie nos saca de la cabeza eso. Entonces, como eran ya oponentes bien grandes, bueno, pues total, mira. Bueno, pues la iglesia, la cristiana fue bien tajante con todo eso, a matar a diestra y siniestra, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque fíjate bien, vamos a leerles aquí. Ellos eran bien, los cristianos, en aquella época eran, y no nos dejarán mentir, personas que vivieron todavía, abuelitos o personas ya muy grandes que nos digan. Ellos eran muy estrictos en la forma de amar. Los paganos, ellos eran muy liberales en ese aspecto porque ellos veneraban la fertilidad. Entonces el cuerpo, la sexualidad, todo eso lo veían como muy normal. ¿Por qué? Porque era para procrear, y la iglesia cristiana no. Fíjate bien, ellos decían que las relaciones sexuales o las relaciones íntimas es más, incluso con una pareja de casados, no debería ser meramente para procrear, ni siquiera por placer. O sea, nada más para procrear y se acabó. Tú no puedes sentir placer ni como hombre ni como mujer. Fíjate bien. Dice que consideran que haber gozo en el acto y solo se permitiría la procreación. Fíjate bien, era ilegal tener intimidad. Fíjate bien, miércoles, viernes y domingos. Durante 40 días antes de Navidad, nanáis, mijitos. Así es que no se anden comiendo el pavo antes de Navidad. ¡Ufas! Y por un tiempo similar era la Pascua, 40 días antes de la Pascua. Ahí van ya 80 días, mijita, del mes. Más todos los demás días de la semana. No, pues no. Y espérate. Durante 3 días antes de la comunión tampoco podías tener allí. ¿Y si no se les juntaba con los días del mes fértiles? No, espérame. Ya, pecaste porque no te embarazaste. Y luego, pues en la concepción tampoco, en barandales tampoco podías tener nada, y después del parto tu cuarentenita. Así es que en todo ese año, ¿qué margen de tiempo crees que tenían para tener intimidad? Pues no sé, como si acaso 20 días como 2 meses, 20 días repartidos en quincenas. Peor que la quincena, mijito, se hacía larga, pero yo no se hacía larga. Sí, pero de nada servía. Oye, ahora caigo en cuenta, a lo mejor porque había tanta promiscuidad. Claro, pero también yo creo por eso el dicho de que ya casado ya no te toca. Exactamente. Entonces, pues en eso, pues era muy, muy estricto, en contra de las ideas de los paganos, que ellos, pues lo que querían era procrear. Por eso a lo mejor las familias, por eso a lo mejor en muchas religiones no tienen el concepto de no creen en anticonceptivos y todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? No, porque aparte eso eso es contra la... porque como el principal objetivo de las relaciones íntimas es la procreación, entonces tener algo que impida la procreación es pecado. Exactamente. Bueno, pues así se fueron un buen rato. Pecadores. Hasta en 1951 en Inglaterra, el doctor Gerald Gardner Bourgeois era ocultista, antropólogo, practicante de brujería. Pues se les reveló, mijitos. Se les reveló y empezó a publicar, a hacer libros con que de la brujería, que de esto, porque él obviamente que pertenecía a pagano. Y obviamente que traía sus tradiciones de este tipo. Entonces, él empezó en la clandestinidad a hablar de brujería, hablar de esto, hablar del otro, para allá, para acá. Y cada que quería publicar un libro, pues obviamente que le decían, no, mijito, vais para atrás, para atrás, para atrás. No. Entonces fue el primero en hablar abiertamente de estos temas, ya lo que eran los rituales, lo que consideran como brujería, brujos, brujas y todo eso. Que él también, obviamente, estudiaba el ocultismo.
Ok. Ok, el libro principal de él, pues es el libro de las sombras, entre otros. Me suena muy raro a la actualidad hablar de un doctor brujería, un doctor brujo. En brujería, que ya quieren cobrar impuestos, mejor me retracto. O sea, que fuera a estudiar, pero para entonces, o sea, sí. O sea, tiene sentido para entonces. Ahorita no es lógico que un doctor aparte practique. Bueno, pues él... O no sé. Fíjate, muchos críticos lo han considerado como el padre, pero yo no lo considero así. Algunos críticos en sus libros lo han considerado como padre de la brujería porque fue el que empezó o de los Wiccas, el padre de los Wiccas, de que empezó a hablar sobre religión abiertamente sobre ellos. Fue el que les dio la pauta para que se pudiera abrir un poquito más. Si después acaso, de lo que pasó con la cacería y todo eso. Ok, si acaso padrino, ¿no? Pues sí, porque pues ya venía ya nomás impulsor. Ya nomás, exactamente, Pero, yo también lo considero padre así. sería que tuvieras el nombre de tiempos ancestrales, Exacto. quién hizo las figuras o quién les dio, no sé, o el primer sacerdote o no sé. Bueno, pues de allí ya se empezó a hablar muy abiertamente de esto, entonces bueno, pues ya así de grandes rasgos, eso fue unos antecedentes históricos, te voy a decir así ya muy rápido. Pues obviamente hacen ellos sus rituales, ellos trabajan mucho con hierbas, con cuarzos, pero pues para esto tienes que estudiar qué propiedades tienen las hierbas, conocer los cuarzos, qué energías te dan, qué energías no te dan, obviamente que hay rituales de iniciación, ellos tienen dividido su año, no como nosotros, ellos tienen dividido su año, el año de ellos empieza ¿cuándo crees? No sé, a ver, dime. Para ellos empieza el 31 de octubre. El Día de las Brujas. Ok. El 31 de octubre ellos manejan lo que son los Esbat y los Abat. Se dividen su año. Eso sí lo he escuchado. E incluso he escuchado que son diferentes fechas por hemisferio. Como los tiempos lunares y las estaciones son al revés, son fechas diferentes según el hemisferio. Okay. Entonces, pues ya, ellos se basan en... Síguele. Ok, pues en sus rituales, pues obviamente ellos siempre, los rituales que hacen ellos, tú lo puedes hacer en las congregaciones que hacen ellos, los puedes delimitar un lugar, como se delimita un templo, una iglesia, esto, lo otro, y tenerlo nada más para tus altares, para tus deidades. Obviamente que utilizan también, como en otras religiones, utilizan amuletos de protección, amuletos, pero ellos más bien todo lo que hacen en lo que dividen sus años, lo hacen para por ejemplo, darle culto a la fertilidad, la cosecha. El 31 de enero, como nosotros celebramos el día 31 para el 1 de enero, nuestro año nuevo, para ellos es el chamino, ¿cómo se llama? Chavino, algo así, ¿dónde lo traigo? ¿Dónde lo traigo? Entonces, bueno, pues para ellos inicia el 31 de octubre, empieza su año, y de allí empieza que en febrero dividen otra época, que es para lo de la fertilidad, otra época para en mayo para la cosecha, agosto, y así se van en todo el año. Y con cada lunas, ¿no? A ellos las lunas llenas son sus guías. Entonces, sus meses. Pues te digo, en los rituales pues utilizan siempre un círculo, las congregaciones de ellos son no máximo de 12 personas, si acaso 13, que no tienen ningún problema tampoco de que no, ¿por qué 12? ¿Por qué 13? ¿Por qué? Porque ellos en sus rituales hacen un círculo en el piso de 2.7, 2.5 de diámetro el círculo, y en esos círculos se ponen en determinado posicionamiento para que la energía sea una energía, así poder pedir hacer curaciones, hacer limpias, hacer todo este tipo de cosas con velas, entonces para el círculo de esa medida es más fácil para ellos y es más cómodo hacer pues todos los movimientos y todo lo que hacen ellos. Aparte de cuando te inicias, pues tiene que estar el sacerdote, la sacerdotisa, que llevan determinada, así como un sacerdote o un monje llevan su atuendo, pues una sacerdotisa y un sacerdote también llevan su atuendo, llevan que su bastón, llevan que esto, que el otro, sus piedras, sus anillos, pero todo es como no es tanto de joyería, es como ya el que lo quiera utilizar como joyería, pues bueno. Ajá. Me llama la atención si al empezar con estos ritos, ya sea de ya sea de esta religión o de cualquier otra que tienen ese tipo de juego de energías, si llegan a rozar inconscientemente el mundo, por ejemplo,
de la metafísica o de la física cuántica en alguna forma, como, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no sé si viste la película de Interestelar. No recuerdo. No me suena el nombre. Ok, vela, porque ahí habla precisamente de ese mundo entre nosotros y como que entre el tiempo y nosotros, entre el espacio y los agujeros de gusano y todo ese tipo, que es una situación muy compleja obviamente, pero ahí como que te lo retratan muy con manzanitas, muy gráficamente, ¿no? O sea, no tanto con manzanitas, pero sí de una forma un poco más comprensible o más gráfico. Menos científico, ¿no? Ajá. Y me llama mucho la atención si en alguna forma este tipo de ritos en los que, te digo, insisto, no solamente de la Wicca, sino de las religiones en las que empiezan, por ejemplo, que tienen bailes, que tienen ritos, que tienen ese juego de energías, llegar a rozar en algún punto con ese, como la frontera entre lo místico y lo que es del más allá. Y lo metafísico, ¿no? Sí, más allá en ese sentido. Del otro plano, el plano astral. El astral. De los diferentes... de las diferentes dimensiones. Ajá. Me llama mucho la atención y en ese sentido que a lo mejor me lleva por ese lado el buscarle yo mi explicación, ¿sabes? Como de decir, bueno, si en alguna forma les funcionan esos ritos, quizá venga por ahí, o por la magia caos, por ejemplo, que es eso de hacer y mover las piezas de dominó de las dimensiones del universo y de las energías para que algo que tú quieres, deseas, suceda. Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, es lo que te decía yo, es que tienes que tener una preparación, no nomás no te van a decir, ay, sino ya te iniciaste y ahora le métanlo ahí. No, tiene que haber un proceso en donde tú tienes que aprender principalmente a meditar. En esta religión le llaman meditar, a abrir tu conciencia y empezar a hacer una introspección en donde saber que, en primer lugar, que tú tengas bien claro qué es lo que quieres. Aquí cualquiera se puede ingresar en esta religión, puedes buscar un grupo, tanto esta lo que tiene es que tú puedes hacer una ¿cómo se llama? Autoiniciación cuando tú ya estés lista. Pero yo digo también cada cosa que hay, Dios mío, se meten en cada cosa que al rato andan buscando a ver cualquier charlatán que lo saque desde donde andan. O sea, es que tanto esta como cualquier religión, cuando ya tienes un nivel de conciencia y una experiencia, te llevan a planos de divinidad o de otro tipo. O de lo contrario. O te puede llevar a situaciones en las que alguien se aproveche y haga su grupito y haga una tipo secta. Exactamente. Porque a mí me tocó también ver situaciones en las que ha habido quienes han tenido que pedir ayuda para salir de un grupo de tal o cual religión, incluida, por ejemplo, la Wicca, que... Como los exorcismos y todo ese rollo. ¡Ay, nonita! ¡Ay, nonita! Okay. Entonces, pues básicamente todo, híjole, es que nos faltaría tiempo para delimitar así bien todo lo que son los abad, los sebas, ellos se basan mucho el chamín es chamaín es el inicio del año de ellos. Y de allí van otras cuatro estaciones del año, por así decirlo, que son diferentes a las normales, y así hacen todo su rollo. De hecho, cuando ellos las fechas importantes de los abads no trabajan. Aquí, como por ejemplo en nuestra religión, en la que es la católica, que en Semana Santa, que está determinados días no debes de trabajar y esto, que ya muchas costumbres ya se han perdido en la actualidad y ya se ha deformado y se ha pero se sigue descansando en Navidad, exactamente. Entonces, y en Semana Santa. Lo mismo tienen ellos, que en esas fechas de los sabbats, cuando inicia una y la otra, no laboran, a menos de que, pues, obviamente que sea una emergencia, que, por ejemplo, digamos, un doctor que tiene un paciente que ya está estirando la pata, pues tiene que ir, ¿verdad? Obviamente. Entonces, en general, pues esto es, y ellos trabajan pues con energía, con hierbas, ya que los demás empiezan a distorsionar todo el argüenderío, pues ya es otro, ellos cuando empiezan a manejar este tipo de plantas y todo eso, ya con una experiencia ya empiezas a hacer que tus jarabitos, que tus cataplasmas, tus polvitos, ya en esta época empezamos a hacer las capsulitas ahí de hierbitas, que esto, que el otro, y ya te empiezas a depurar ahí todo tu cuerpecito de muchas cosas. Te empiezas a chochear. Te empiezas a chochear, ya cuando andas chocheando en los 40, 50. Entonces, básicamente, pues eso trata
trata esta religión. Ok, qué interesante. Y te digo, este libro, pero eso es básicamente, si ya les digo, si quieren encontrar aquí con que un amarre, que esto que ver cómo le hago para dinero, no, mijo, no lo vas a encontrar, ni primito, ni primita, no vas a encontrar rituales, vas a encontrar información, nada más lo que es la religión Wicca. Ok, está muy interesante. Entonces, pues, qué interesante, y más porque tú sabes que yo el irnos así a fondo a los temas me llamó mucho la atención. Sí. Y no crean que soy totalmente, yo no soy atea como tal, pero sí soy muy de buscar explicaciones a las cosas. Yo crecimos en un ambiente muy católico, o sea, muy católico, eso sí. De hueso colorado. Eso sí, no lo practico como cuando me traían de niña toda la semana en la iglesia, pero... Es que ya fuimos mucho, prima. ya pagamos todas las cuotas de... Todas las que debemos. Es más, ya que nuestra siguiente generación ya las pagó. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya gustado, esperemos que les haya servido, no nomás de que este concepto de brujería, de magia, de todos estos temas, que no sean tabús y que los vean, que abran un poquito más su mente y que los vean un poquito más allá de lo que realmente son las palabras, ¿no? Claro que sí, siempre el encontrar, creo yo que siempre, por eso me gusta ir tan atrás, tan al fondo, porque si te quedas por encimita, es solamente ese reflejo, esa pantalla de brujas, brujería, demonios y malo, o sea, o ya te empiezas a curar las riumas con eso, ya te dicen que andas haciendo brujería, te estás poniendo ahí el chocho en la pata y ya te están diciendo que haces brujería. Entonces, el irte más allá, el encontrar el origen de las cosas te ayuda a explicarte el por qué, el de dónde, y te quita esos tabús, esos prejuicios. Exacto, esos prejuicios de decir, es que es un demonio porque tiene cuernos. No sabes por qué se hizo esa figura, Y el saber no nos quita tampoco las costumbres y las religiones y en lo que creamos y las costumbres y todo lo que traigamos. No, simplemente es conocimiento. Exacto, si y es como lo dijimos ahorita, es imposible que hubiera un consenso mundial, global, para que todo mundo le llamara a la naturaleza, a su Dios, a su fuente, de la misma manera, con el mismo nombre. Cada lugar lo va a llamar de diferente forma y va a tener una perspectiva diferente de esas situaciones que te quieres explicar como algo maravilloso, como algo inverosímil, como algo fantástico, poderoso. Todas esas características se las tienes que dar a algo que le encuentres esa explicación. Y a lo mejor lo que te funciona a ti no me funciona a mí, y a lo mejor a mí me funcionó otra cosa, a lo mejor de lo mismo, pero con otras palabras me funcionó y se vale. Exacto. Porque pensamos diferente. Y está bien, nosotros somos las primas de la luna. Aquí vamos a estar la próxima semana. Compartan YouTube, Facebook, TikTok, compartan. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Bye bye. Besos.